Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos estudiando el gran libro de Santiago, este comentario de Santiago, y estamos todavía en el capítulo 1, versículo 19, vamos a seguir en el día de hoy. Sé que había bastante tiempo que no había podido grabar nada, pero con la ayuda del Señor, que el Señor me ayude, me fortalezca para poder seguir preparando y traduciendo estos comentarios y poder dárselo a todos ustedes, porque cada uno de ustedes son el motivo, son la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder grabar esto. Y estoy muy agradecida al Señor por tener esta posibilidad de presentar esto para todos ustedes. Espero que sea de gran bendición. Seguimos entonces con Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Y así dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Palabras tan sabias que el Espíritu Santo le dio a Santiago el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios en poder darnos esto y que podamos nosotros a poner en práctica cada una de estas palabras. Como dice, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La estructura en este versículo 19 es, número 1, Santiago está tratando de despejar el camino para la recepción de la verdad de Dios. Número 2, la recepción de la palabra demanda una disponibilidad para oír. Número 3, tardo para hablar, se refiere al hecho que debemos decirle menos al Señor y buscar el oír más del Señor. Y número 4, un espíritu airado, representado por tardo para airarse, que no puede oír al Señor y tampoco puede recibir nada de parte del Señor. La frase principal, primera dice, por esto, mis amados hermanos. Nos está presentando el apóstol y aquí despejando el camino, como dijimos, para la recepción de la verdad de Dios. Esto es dirigido a hermanos en Cristo. Se supone que son nacidos de nuevo y no estaría esta instrucción o esta exhortación a ser prontos para oír y tardos para hablar y tardo para airarse, si esto no fuera una posibilidad aún dentro de los hermanos en Cristo. Los versículos 19 al 21 parecen ser a primera vista una sección aislada de exhortaciones variadas, pero tras una examinación mayor, sin embargo, revela conexiones importantes al contexto anterior y posterior. El término palabra, en los versículos 18, versículos 21 al 25, se refiere a las Escrituras, la palabra de Dios. El versículo 18 indica que la regeneración viene mediante el instrumento de la palabra. El versículo 21 contiene un llamado a recibir la palabra. Los versículos 22 al 25 discuten el hacer la palabra, ponerla por obra. Entonces, parece que los versículos 19 al 21 enfatizan el oír y el recibir la palabra, mientras que los versículos 22 al 25 recalcan el hacer la palabra. Gloria a Dios. La frase siguiente dice, todo hombre sea pronto para oír. Oh, bendito Dios, si esto fuera posible.
El ser pronto para oír requiere un esfuerzo de nuestra parte, requiere una preparación de nuestra parte, una predisposición, una disponibilidad. Por ejemplo, si yo digo voy a ir al culto, yo me dispongo, me propongo a oír. ¿Amén? Hoy en día justamente la gente hace todo lo contrario. Tienen la oportunidad de oír la palabra de Dios, pero prefieren oír otra cosa o hacer otra cosa. Obviamente se refiere a la palabra de Dios en sus aproximadamente 3 años y medio de ministerio público. El Señor Jesús trató con esto una y otra vez. Y encontrarás a Cristo en los evangelios constantemente diciendo, el que tenga oídos, oiga, el que tenga oídos, oiga. Y también eso lo vemos al final del canon de las Escrituras en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. Mateo 11:15, Mateo 13:9, versículo 43, Marcos 4:9, Marcos 23 y 24, del capítulo 4 de Marcos también, Marcos capítulo 7:16, Marcos 8:18, etcétera, etcétera. El que tenga oídos, oiga. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Tiene usted todos los días la disponibilidad para oír? Por ejemplo, usted sabe que está la radio y están los programas, están los estudios bíblicos, está puesto en YouTube, está puesto aquí, todo lo que hay disponible para oír. Estoy hablando de la verdadera palabra de Dios, los cultos, las reuniones, los estudios bíblicos en la iglesia, en el instituto bíblico. Usted está pronto para oír. Usted se alista para poder ir a oír. Jesús también mencionó la gran profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, en Mateo 13:14. En realidad esta profecía es citada 7 veces, una en el Antiguo Testamento y 6 en el Nuevo. El número 7 no es insignificante, en realidad se refiere a la manera del Señor para mostrarse a Israel, mostrándose en totalidad, completamente y en esencia, en perfección. También significa que su rechazo de Cristo también fue total y completo, lo que es la historia más triste de toda la historia de la humanidad. En realidad, Simeón, uno de los hijos de Jacob y uno de los líderes de las tribus de Israel, significa eso, oír. De hecho, los nombres de los 6 hijos de Lea en realidad se refieren al plan de Dios de salvación. Pablo dijo en su última carta enviada a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay un deseo del hombre de oír, hay un comezón de oír. Y el Señor dice que debemos prestar atención, que debemos poner nuestro oído, que debemos oír, que debemos ser prontos para oír. El problema es que el hombre busca de oír algo que no es la verdadera palabra de Dios. Por eso se aparta, su oído se apartó de la verdadera palabra de Dios y termina oyendo fábulas. Se vuelven a las fábulas. Su propia concupiscencia, sus deseos malos, desean las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Lamentable y tristemente, ese tiempo del cual habla aquí Timoteo ha llegado. Estamos viviendo en este tiempo, ya hace mucho. La sana doctrina a la que se hace referencia aquí Pablo, es la palabra de la cruz de Cristo, que es en realidad la historia de la Biblia. El comezón de oír se refiere a los deseos malos en los corazones de aquellos que proclaman ser cristianos, quienes buscan a predicadores y maestros que prediquen lo que ellos quieren oír. Algunos hacen la pregunta de cómo es que pueden llamarse cristianos y creer en el mensaje falso de la prosperidad que es tan prominente hoy. La pregunta no es difícil de responder. La avaricia llama a la avaricia y la codicia llama a la codicia. Y esto es lo que la mayoría en la iglesia hoy quieren oír. Vean también lo absurdo que en muchas iglesias pasa por supuesta música cristiana, o sea, la música cristiana contemporánea. La música y la adoración, lo que debería ser lo mismo, sirve como el barómetro de la iglesia. En otras palabras, pueden notar la espiritualidad o pueden hacer un examen de la espiritualidad de cualquier iglesia por el tipo de adoración que ésta tiene. Si es forzada y formal, esto significa que es algo del hombre y no del espíritu. Si es contemporánea, es pura y simplemente del diablo.
Pero aún así, el tipo correcto de música sacra debe ser dirigida por aquellos que estén llenos del Espíritu y también guiados por el Espíritu. ¿Cómo es que el creyente puede escuchar este tipo de música? Bueno, número uno, la mayoría le gusta la música cristiana contemporánea porque eso es lo que más se asemeja a lo que siempre les gustó y les sigue gustando, que es la música mundana, lo cual no es cristiana. Y en otras palabras, nunca han sido salvos, solo tienen una profesión. Por eso es que a la mayoría le gusta tanto la música cristiana contemporánea. Por eso es que se llenan, pero mire, de bote a bote se llenan esos lugares donde se hacen los conciertos de música contemporánea. ¿Por qué se llenan? Porque nunca han sido salvos, solo tienen una profesión. Número dos, aquellos que en realidad han sido salvos y se encuentran gravitando hacia este género de música, últimamente se encontrarán dentro del primer grupo, al menos que vuelvan. Y como se dijo, la música y la adoración son el barómetro espiritual y tal dirección muestra si la condición es de enfermedad espiritual o si el caso directamente es terminal. La comezón de oír desea un mensaje falso y entonces después de oír un mensaje falso, ellos quieren convertirlo en un mensaje verdadero, cubriéndolo con escrituras, llenándolo con música carnal, lo que ha pervertido el mensaje. El fundamento del Evangelio es el sacrificio de Cristo, o sea, la cruz. Entonces, la casa puede estar edificada sobre la roca, solo si entendemos que esa roca es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. En otras palabras, la cruz de Cristo es el fundamento en el cual debe ser edificada la casa. Si el creyente rechaza la sangre derramada de Cristo, no importa todo lo demás que pueda oír, no le servirá de nada. Cuando la iglesia señala hacia otra dirección, y más específicamente a la dirección de la psicología humanística, la iglesia está simplemente presentando un voto de desconfianza en lo que respecta a la cruz de Cristo. El problema del hombre no es un problema externo, sino un problema del corazón. Lo que solo Cristo puede tratar, lo que Él hizo ya en el Calvario. Y es por esto que Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Solo es el poder de Dios que puede cambiar los corazones malvados de los hombres. Y de seguro el Señor no necesita un parloteo de hombres no redimidos en sus caminos, no redimidos para que lo ayuden. La frase dice tardo para hablar. Se refiere al habla, pero un habla restringida. No se refiere a que uno que habla mucho, una persona que es de mucho hablar, como algunos piensan. No. En realidad tiene dos significados. Número uno, hasta que el predicador o cualquier creyente conoce el camino de la cruz, él debe ser tardo para hablar, porque él simplemente no tiene mucho para decir. Hasta que el predicador no conoce la manera de Dios, que es el sacrificio de Cristo, entonces el predicador en realidad no tiene nada que decir que valga la pena. Es mejor que sea tardo para hablar. Por esto Pablo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Número 2, la frase tardo para hablar puede traducirse a tardo para murmurar también. La primera respuesta es que no deberían murmurar en absoluto, pero por supuesto, conociendo el corazón humano, aún los más consagrados al Señor, quizás la palabra tardo para murmurar sea más alcanzable. En otras palabras, si por la ayuda de Dios podemos alcanzar una tardanza en esto, ya habríamos ganado una gran victoria, ¿verdad? Si un hombre es presionado lo suficiente, tarde o temprano, él va a murmurar y a quejarse. El único que nunca murmuró ni se quejó, aún en las circunstancias de mayor prueba, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La frase siguiente dice tardo para airarse. Se refiere a un espíritu enojado. Pablo también trató con esto, diciendo en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira
ni contienda. La palabra ira en el griego, como es usado aquí, tanto por Santiago como Pablo, es la palabra orge y significa entusiasmo de la mente, pasión, enojo, indignación, venganza. Una y otra vez, en el libro de Eclesiastés, Salomón usó el término vanidad y aflicción de espíritu, ¿verdad? Eclesiastés 1:14, versículo 17, Eclesiastés 2:11, 17, 26, capítulo 4, versículo 4, 6, versículo 16, capítulo 6, versículo 9. Bueno, esta expresión, vanidad y aflicción de espíritu. Curiosamente, Salomón escribió este libro particular mientras estaba apartado. Presenta el alma que busca plenitud en las cosas del mundo, lo que es imposible. Este libro muestra el vacío de la sabiduría terrenal, apresurada en encontrar satisfacción, sea sensual, industrial o filosófica. También el Espíritu Santo utilizó este hombre apartado para probar este asunto. A pesar que él tuvo más sabiduría que cualquier ser humano que haya vivido, además de ser el más rico de los hombres del mundo, pero aún con todo esto, aunque él se esforzaba, esto es, en todo aquello fuera de Dios, él concluía diciendo que todo era vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, todo era vanidad de vanidades, es decir, algo que lo dejaba vacío, lo que siempre deja al hombre con un espíritu enojado, o sea, con un espíritu afligido. Más o menos, toda persona sin Dios tiene un espíritu airado, y al no tener comunión con Dios, solo queda un espíritu impuro. Trágicamente, el creyente también puede tener un espíritu airado, aún un espíritu contaminado, lo que Pablo trata en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y a estos creyentes es a los que se les refiere Santiago aquí también. El creyente y el espíritu airado. El espíritu suave, calmado, compuesto, resulta cuando el creyente pone su fe totalmente y completamente en el sacrificio de Cristo, que depende de Cristo, que depende de su provisión en la cruz, que se rinde ante el Espíritu Santo para que trabaje en su vida, para que pueda desarrollar, producir el fruto de la templanza. El espíritu airado o el espíritu enojado es el resultado del creyente que está muy involucrado, envuelto en obras. No es que sea malo que esté haciendo obras, sino que está involucrado, poniendo su fe, su confianza en esas obras. Pablo dijo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Como es obvio, la paz es lo opuesto de la ira. Entonces, si hay falta de paz, así como lo es con el que se ocupa de la carne, entonces indefectiblemente habrá ira. El ocuparse de la carne, quiero que entiendan, mire, esto es bien fácil de determinar, queda todo muy claro. Aquellos que usted ve que están airados siempre, están con espíritu enojado, están siempre de mal humor, están siempre contestadores, tienen esa manera, esa ira, es porque viven ocupados de la carne, lo cual es confiar en alguna otra cosa fuera del sacrificio del Señor Jesucristo en lo que respecta a la vida de uno para el Señor. El ocuparse del Espíritu, por el contrario, es confiar completamente en la cruz del Señor Jesucristo y no en uno mismo ni en nuestras obras. Y esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que menciona Romanos 8:2, que es la única ley que puede darnos la victoria sobre la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del pecado y de la muerte busca ocuparse de la carne. Como veremos en el versículo siguiente, tal dirección nunca desarrolla la justicia de Dios en un individuo, sino solo la justicia propia. Este versículo particular prueba el punto que el Espíritu Santo no solo está hablando de un hombre o mujer que es lento para perder el temperamento, aunque incluye esto, va más allá, presentado aún en el espíritu airado en potencia del creyente. La palabra lento se refiere al hecho que a veces es permisible tener un espíritu airado. Por ejemplo, pienso que si entendiéramos la manera en la que Pablo escribió la epístola a los Gálatas, entenderíamos que el apóstol tenía un espíritu airado.
Él estaba enojado con aquellos que estaban llevando enseñanzas falsas, porque sabía que estorbaría grandemente a los cristianos allí. Necesitamos más predicadores que sientan lo mismo y tomen las mismas medidas que tomó Pablo para alertar a los Gálatas. Tristemente hay muy pocos como el apóstol Pablo. Yo sé, el apóstol Pablo sufrió terribles persecuciones, oposición y hasta buscaban para matarlo. Todo porque él alertaba al peligro de estos falsos apóstoles que estaban pervirtiendo y corrompiendo la fe de aquellos a los cuales él había llevado al conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Pero era necesario hacerlo. Por otro lado, debemos ser cuidadosos que el espíritu airado no controle la carne, o sea, la voluntad propia. Por esto es que el espíritu, mediante Santiago, usa la palabra lento. Gloria a Dios. Sigamos viendo el versículo 20. Dice así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la ira del hombre no puede producir justicia, no puede manifestar la justicia de Dios, el carácter de Cristo. La justicia de Dios es Jesucristo, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, para cumplir toda ley que fue transgredida por el hombre. La estructura aquí es, número 1, la ira del hombre se refiere al espíritu airado, lo que habla aquí del negativismo, como es obvio. Número 2, tal espíritu airado obra constantemente en el corazón y vida del individuo, desanimándolo. ¿Entienden esto? Esto se ve mucho, ¿cierto? Bueno, número 3, la justicia de Dios se refiere a aquello que solo puede venir por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Cristo es la justicia de Dios. Pero la ira no puede obrar la justicia de Dios. Solamente debe ser por la fe. Ahora, la frase cuando dice porque la ira del hombre proclama el hecho que el enojo y la irritación del corazón natural no produce nada que Dios pueda aceptar como justo. Para ir al centro del problema, se refiere, como se dijo, al creyente tratando de obtener justicia por medio de las obras de la ley. Tal tarea es imposible, lo que solo trae confusión y derrota, creando en el individuo un espíritu confuso, frustrado, airado, enojado. El enojo, ese espíritu airado, frustrado, es una consecuencia de la carne, es una consecuencia del obrar en la carne. La cruz de Cristo trata con todo esto. De hecho, las heridas que sufrió Jesús trataron con la personalidad del hombre y toda su vida. Por ejemplo, la corona de espinas que él soportó trató con la mente, así como la palabra ira en el griego significa un entusiasmo de la mente. Podemos ver cuán importante es esto. Asimismo, las marcas en su espalda trató con nuestros problemas físicos, la sanidad física. Las heridas en sus manos se refieren a nuestro hacer, que debe ser como el Señor. Los clavos en sus pies hablan de nuestro diario andar delante del Señor. La lanza que hirió su costado habla del cambio del corazón del hombre, lo que solo puede efectuar su sangre. Por eso vemos que lo que Cristo hizo en la cruz trató absolutamente todo tipo de dilema que el hombre pueda sufrir. Como es obvio, el sufrir 7 heridas, lo que habla del hombre completo, y aún sería permisible incluir una 8ª herida, que podríamos mencionar que fue cuando su barba fue arrancada de su rostro, lo cual sucedió inmediatamente antes de la crucifixión. Isaías capítulo 50, versículos 6 y 52, 14, habla de esto. Y si pudiéramos contar esta, entonces tendríamos 8 heridas, lo que hablan de la resurrección, que representa el número 8. Su barba arrancada, lo que concierne al rostro, habla de la justificación por la fe, lo que se refiere a un rostro presentado delante de Dios, ahora sin condenación. Podemos nosotros ponernos delante del Señor sin temor a ser condenados. ¿Por qué? Porque Cristo, Él es la justicia de Dios para mí. La palabra obra se refiere a una acción continua. Les recuerdo, en el versículo 20 que estamos ahora, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Entonces, la palabra obra se refiere a una acción continua, sea positiva o negativa, y en este caso es negativa. Un espíritu airado que no está airado por una causa justa, sino porque está tratando de vivir para Dios de la manera incorrecta, lo que significa que no está mirando al sacrificio de Cristo, lo que le priva al Espíritu Santo de lo que Él puede hacer en el corazón y vida de uno. Y de esta manera está obrando de manera opuesta a la justicia. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a una pausa y volvemos con este versículo y más. No se mueva de allí. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Just a closer walk with thee. Yes, Lord. Oh, grant it, Jesus, it's my plea. Well, daily walking close to thee. Oh, let it be, dear Lord, oh, let it be. Oh, just a closer walk with thee. My plea. Daily walk close to thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. Well, I am weak, but thou art strong. Yes, Lord. Well, Jesus, keep me from all wrong. Well, oh, be satisfied as long as I walk, dear Lord, close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Here's my plea. Daily walking close to thee.
let it be. Dear Lord, let it be. You know, it's just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus. Here's my plea. Daily walking close to Thee. Let it be. Please, dear Lord, let it be. Oh, just a closer walk with Thee. Well, grant it, Jesus. Here's my plea. Daily walking close to Thee. Oh, yes, Lord. Let it be. Dear Lord, let it be. Well, daily walking close to Thee. Oh, let it be. Dear Lord, let it be. Yes. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y seguimos con el desarrollo del versículo 20. Estábamos diciendo entonces, el creyente debe entender que todo lo que hacemos en alguna manera obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, sea positiva o negativamente. Y la única manera que una obra positiva sea llevada a cabo es que el creyente mire exclusivamente al Señor Jesucristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, haciendo de ese sacrificio la única fuente posible para tener nosotros una vida que le agrade al Señor, en victoria para el Señor, donde Cristo se convirtió en nuestro sustituto. El Señor no tiene 10 o 5 o ni siquiera 2 caminos para la vida, para la victoria. Él solamente tiene un solo camino y ese camino es el camino de la cruz. La frase donde dice no obra la justicia de Dios se refiere al hecho que un espíritu airado, lo que resulta de confiar en algo diferente de la cruz de Cristo, nunca podrá traer la verdadera justicia. La justicia de Dios en realidad es aquello que fue invertido en Cristo. La única manera para que esta justicia llegue a nosotros es mediante lo que Jesús hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra consumada. No podemos nosotros producir justicia por nuestros propios medios, por nuestras obras, por nada de lo que nosotros hagamos o lo que dejemos de hacer. Esto se llama justicia imputada, es dada, es otorgada de manera gratuita sobre la base estrictamente de la fe en Él. Lo que significa simplemente que por la fe Dios imputa gratuitamente y sin precio la justicia de Cristo. No podemos llegar a la justicia de ninguna otra manera, ni tampoco mantener esa justicia. Todo esto se refiere a la gracia de Dios y la gracia es simplemente la bondad de Dios extendida a los creyentes inmerecedores. Y por favor entienda, la palabra inmerecedores incluye a todos los santos. Esto no se refiere a algunos, que unos no se merecen la gracia de Dios y otros sí por ser buenos. No, ninguno merece la gracia de Dios.
Pablo dijo en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto nos dice que la gracia de Dios viene solo y completamente mediante lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, o sea, la redención que está en Cristo Jesús. Solo de esa manera puede ser impartida la justicia de Dios. Seguimos con el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La composición es, número 1, toda inmundicia moral debe ser abandonada en toda capacidad. Número 2, todo tipo de maldad debe ser abandonada. Tercero, la palabra implantada se refiere a la semilla que crece. Número 4, es por la palabra de verdad implantada en el alma de aquel que es salvo y nacido de nuevo. La frase por lo cual desechando toda inmundicia se refiere a la inmundicia moral, impureza, afecciones impuras, degradación, vileza, depravación. Aunque la palabra moralidad trata con todo tipo de defecto de carácter, en este caso se inclina más hacia la inmoralidad sexual en alguna forma. Quizás uno podría decir que debido a la depravación del corazón humano como resultado de la caída, esta es una de las armas más grandes de Satanás. La idea que se presenta es doble aquí. Número 1, el cristiano aquí es importunado para no tener nada que ver con cosas que son inmorales, sino que debe huir de toda apariencia de maldad. El sexo opuesto debe ser tratado en todo aspecto de manera totalmente respetuosa todo el tiempo. Debido a que este es un gran problema, el cristiano debe tener cuidado de lo que mira por televisión, por internet, en sus teléfonos, etc. Él no debe entretener ni siquiera ni la más mínima apertura a aquello que es inmoral o impuro. Si la palabra de verdad no está implantada en nuestros corazones, ¿cómo es que el Espíritu Santo podrá obrar todo esto? Número 2, a pesar del hecho que esto nunca debe suceder, la verdad es que un cristiano puede llegar a estar bajo gran atadura de inmoralidad, lo que pueda sorprenderle a usted, aunque es la verdad, triste, y es la verdad. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de David, el rey David y otros. La frase y abundancia de malicia también. Esto ya cada vez se ve más elevado. Se refiere a la maldad que abunda, la maldad en un grado aún mayor. No es meramente maldad, sino maldad que ha sido agravada, que abunda. La idea es, en referencia a la recepción de la verdad, en que la doctrina enseñada no es favorable a aceptar la verdad debido a una mente corrompida y llena de sensualidad y de maldad, y por eso no quieren recibir esta palabra para que pueda ser implantada en sus corazones. De hecho, la pureza del corazón es siempre la mejor preparación para ver la fuerza de la verdad. La palabra malicia habla de impureza y superficialidad. Cuentos sucios, conversaciones impuras, chistes baratos con doble sentido, conversaciones vanas, sin sentido. Cosas así que son comunes entre los no salvos, sin el Espíritu Santo. Pero el Hijo de Dios, que ha recibido la naturaleza de Dios, es sensible, o debe serlo, para albergar, o más bien para no permitir albergar cualquier impureza que pueda contristar el Espíritu Santo, y estas cosas las pone de lado. La frase dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Presenta el hecho que las almas no pueden ser salvas, al menos que la palabra de Dios sea predicada a ellos de alguna manera. La Biblia nos enseña lo siguiente. Primero que nada, el no salvo está espiritualmente muerto. Esto significa que el hombre no conoce a Cristo, no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios, no puede buscar a Dios. Aunque algunos puedan saber que hay un Dios porque se les haya enseñado en su pasado, en lo que respecta a tener un entendimiento de Él, en sí no lo tienen. Entonces, para que el no salvo llegue a Cristo, debe suceder lo siguiente. El Espíritu Santo se mueve sobre el predicador o algún cristiano, con la unción del Espíritu Santo sobre él, para hablar la palabra de Dios.
De hecho, muchos han sido salvos aún al oír la palabra hablada, predicada, enseñada, cantada, un tratado bíblico, etc. El Espíritu de Dios entonces unge al predicador o creyente para entregar la palabra, lo que le da poder. Y por esto es que el Espíritu Santo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. Mire, esto es tan real, hermanos. La verdadera palabra de Dios, la palabra de la cruz de Cristo, discierne los pensamientos y saca a relucir cuáles son las intenciones verdaderas del corazón de los hombres, sean buenas o malas. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios está dando la palabra y ungiendo la palabra para que sea entregada. Y el Espíritu Santo está convenciendo al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el pecador está bajo convicción, como resultado de la palabra siendo ministrada a él, se le hace sentir cuán perdido está y su culpabilidad, y al mismo tiempo el Espíritu Santo le señala directamente al Señor Jesucristo como el Salvador y el único Salvador, y su obra en la cruz por él. Si esta persona rechaza al Señor, ignora, así como lo hacen la mayoría, ellos se hunden más y más en las tinieblas de la oscuridad. Si él acepta al Señor por la fe, en ese momento él nace de nuevo. Aún la fe que él usó para creer ha sido suplida por el Espíritu Santo tras la recepción de la palabra por parte del pecador. Cuando el pecador nace de nuevo, el milagro de la regeneración toma lugar. En ese momento, la naturaleza divina entra en la vida del creyente y hay un cambio instantáneo y, por supuesto, progresivo. La salvación es instantánea y siempre es una obra del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios que ha sido ministrada. Esta manera breve es la manera de la salvación, la manera en la que Dios trata con el hombre. Es una combinación del predicador, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu y la palabra de Dios verdadera. Tratar de obtener esto de cualquier otra manera es ridículo. No habrá un resultado. Quizás se pueda a esa persona unir a una iglesia, unir a un grupo de personas, pero no habrá un nuevo nacimiento, no habrá regeneración. Por ejemplo, la noción insensata que tienen algunos en la iglesia que la juventud puede ser salva por medio de presentaciones artísticas de música contemporánea cristiana, que no se parece en nada al Espíritu de Dios, es algo ridículo. Dios no utiliza ninguno de los métodos del mundo para salvar a los hombres. Dios no está interesado en entretener a la gente. Dios está interesado solo en salvar a los pecadores. Cualquiera que piensa eso es porque no conoce la palabra de Dios y está engañado, o de lo contrario se está rebelando en contra de la palabra de Dios, exactamente así como lo hizo Caín. Para muchos de estos predicadores del Evangelio, o más bien el Evangelio, es meramente para ellos un negocio y muchos de ellos ni siquiera han sido salvos. No tienen amor por las almas ni por la palabra de Dios, consecuentemente nunca fueron llamados a predicar. Y con otros definitivamente fueron salvos y llamados a predicar, pero se han apartado tanto de los caminos del Señor por una variedad de razones que en realidad no están haciendo nada que tenga consecuencia para el reino de los cielos. La verdad es que mientras que algunos son fieles al entregar la palabra de Dios, ese número es muy escaso y muy espaciado. En este versículo tenemos la palabra mansedumbre. En el griego es la palabra praiteti y significa ser humilde. De hecho, este es el mayor estorbo para recibir la palabra, la falta de mansedumbre. El orgullo nos impide recibir la palabra de Dios o cualquier cosa que venga de parte del Señor. Y esta es la razón por la que a menudo una persona llega a tocar fondo por los problemas y dificultades antes de que finalmente acepte al Señor, le reciba, crea en Él y los caminos del Señor. Un espíritu altivo, de autojusticia, orgulloso,
sábelo todo. No puede recibir de Dios nada. La Escritura dice llanamente: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Lo opuesto a esto es el orgullo, lo que mantiene a incontables multitudes de ser salvas y también previene a incontables números de cristianos de recibir lo que el Señor tiene realmente para ellos. Esto sucede para los no salvos y para los salvos por igual. Así sucede con la palabra de la cruz de Cristo, que para la mayoría es locura. Algunos la reciben con gozo y otros la rechazan. Este rechazo cae en varias categorías. Muchos lo ponen de lado como algo insignificante, diciendo yo ya sé todo eso, cuando en realidad no saben nada. Ellos son tan orgullosos como para admitir que no saben o que son ignorantes de la palabra de Dios y por eso dicen lo que dicen. Otros lo rechazan porque no les gusta el mensajero a quien Dios ha elegido. Posiblemente este sea uno de los mayores estorbos en los corazones de muchos cristianos. Y si este es el caso, entonces surgen algunas cosas. En primer lugar, si Dios ha elegido usar a una persona, eso significa que esa persona ha sido aprobada por el Señor. Entonces, ¿por qué esa persona no es aprobada también por los cristianos? No estamos diciendo que esa persona sea perfecta, sino que el Señor la ha elegido, aún con sus debilidades. Pero el Señor la ha separado para algo, porque los cristianos no quieren aceptarla. Tales personas que desaprueban a aquellos elegidos por el Señor lo hacen sobre la base de los chismes, de las murmuraciones que oyen, de mentiras. Y la verdad es que ellos personalmente saben muy poco sobre el individuo en realidad, pero han aceptado lo que alguien ha dicho, lo que es un terrible pecado y que la mayoría de las veces son inventos. Otros han rechazado la cruz de Cristo porque han adoptado otro evangelio y ellos son demasiado orgullosos para admitir que lo que están predicando y practicando está mal. En cualquier caso, esto es orgullo y altivez, lo que es lo opuesto a la mansedumbre, lo que evita que muchos cristianos reciban la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿qué sucede con tales cristianos? Bueno, si la luz ha brillado y entonces esa luz es rechazada, tal cristiano instantáneamente comienza en una regresión espiritual. Mientras que el Espíritu Santo definitivamente continuará su obra con tales personas, la verdad es que ellos irán más y más profundamente hacia la incredulidad cada día que pasa. Rechazar lo que Dios ha dado es un pecado muy serio. Mucha gente piensa, bueno, nada va a pasar. No tiene mucha importancia si no digo que sí, si no recibo, si no acepto, si no creo. Tal rechazo no solo le concierne a él en el presente, sino que comienza un proceso en declive que no puede ser detenido al menos que el individuo se arrepienta. Mientras que Dios es el juez final, la verdad es que la mayoría de tales cristianos finalmente se alejan hacia una incredulidad total, perdiendo así sus almas. Aunque el Señor solo sabe cuándo es la línea, ¿no?, cruzada, cuando cruzan hacia ese lugar, ¿no?, de estar perdidos, aún las vidas sin fruto, estériles, son un testimonio de esto que decimos. La palabra implantada. ¿Qué palabra? Qué fuerte, qué determinante. Implantada. En el griego es la palabra emputos y significa dada enteramente, germinar y crecer. No solamente la semilla puesta allí, sino que además debe germinar y debe haber un crecimiento. La idea es que la palabra de Dios está viva y esta debe ser plantada en el corazón como una semilla y como una semilla germinará y crecerá llevando el fruto deseado. La frase la cual puede salvar vuestras almas se refiere a que la Biblia enseña 3 cosas en cuanto al hombre. Número 1, el hombre es un alma viviente, el hombre tiene un espíritu, se lo indica en la creación del hombre como el aliento de vida.
Y tercero, el alma y el espíritu del hombre viven en un cuerpo físico. El Espíritu Santo, mediante Pablo, se refirió al cuerpo físico como un tabernáculo. También se lo refiere en cuanto a este versículo particular como una casa terrenal. Para describir al hombre, el Espíritu Santo usa el término espíritu, alma y cuerpo, 1 de Tesalonicenses 5:23. Cuando Dios salva un alma, la persona es salva espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, el cuerpo físico, aunque salvo, aún no es redimido. Romanos 8:23. La redención del cuerpo, es decir, el cuerpo físico, pertenece a la venidera resurrección cuando el cuerpo sea cambiado y glorificado. 1 de Corintios 15, 51 al 54. También el espíritu del cristiano puede ser contaminado. Pablo también dijo en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La idea es que cuando una persona llega a Cristo, es salva, espíritu, alma y cuerpo. Asimismo, debemos ser santificados, espíritu, alma y cuerpo. La idea que nuestro espíritu es salvo con nuestra alma siendo salva, como enseñan algunos, no es enseñado en la palabra de Dios. Cuando la persona llega a Cristo, todo el hombre es salvo. No es que el espíritu es salvo y el alma tiene que empezar a ser salva por algún proceso. No. También cuando un cristiano peca, todo el hombre peca. Espíritu, alma y cuerpo. En lo que se refiere al proceso de la santificación, es el espíritu, alma y cuerpo que son santificados, y no solo el cuerpo. No hay tal cosa como que una parte es afectada y las otras partes no. De hecho, aunque el hombre es una trilogía, él al mismo tiempo es uno solo. La función de cada una es de acuerdo a lo siguiente, ya para terminar hoy. Con el alma, el hombre trata con el yo, con sí mismo. Con su cuerpo material, él trata o aborda al mundo. Con su espíritu, él trata para con Dios, o por lo menos así debe ser. El cuerpo físico es la única parte del hombre que puede morir. El alma y el espíritu son eternas, y cuando la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, no significa que cesará de existir, sino que habla de la separación de Dios, o sea, la muerte espiritual. Hasta aquí entonces hemos desarrollado con la ayuda del Señor los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 1 de Santiago. Espero que usted pueda tomarlo, oírlo aún varias veces, si puede, anotar esos versículos bíblicos, buscarlo, y le ruego al Señor que estos que ustedes han oído, que lo atesoren, que permitan que esta palabra, como dice la palabra, implantada, que permitan que esta semilla entre, penetre allí, germine y que dé gran, pero gran fruto. Que el Señor les bendiga, los amo mucho. Nos encontramos en otro programa de Libre al Fin o en el programa también estudiando el Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga. There's a line that's been drawn through the ages. On that line stands the old rugged cross. Oh yes. On that cross, a battle it's raging for the gain of man's soul or his loss. On one side march the forces of evil, all the demons and devils of hell. On the other, the angels of glory, oh yes, and they meet on Golgotha's hill. Then the earth shakes with the force
of this conflict. And the sun, it refuses to shine. And there hangs God's Son in the balance. And then through the darkness he cries, it is finished. The battle, it's over. It is finished. There'll be no more war. It is finished. It's the end of the conflict. Oh, yes, it is. It is finished. And Jesus is Lord. Sing that chorus again, please. Oh, it is finished. And the battle, it's over. It is finished. There'll be no more. It is finished. It's the end of the conflict. It is finished. And Jesus is Lord. Yet in my heart a battle was raging. For you see, not all prisoners of war had come home. There were battlefields of my own making. You see, I didn't know that the war had been won. But then I heard the King of all the ages had fought all these battles for me. Yes, he did. And victory was mine for the claiming. Oh, and now, praise the Lord, I am free. It is finished. The battle is over. Yes, it is. It is finished. There'll be no more war. It is finished. Thank God it's the end of the conflict. Oh, yes. It is finished. And Jesus is Lord. Sing that chorus again, please. It is finished. The battle is over. Thank God, yes. It is finished. There'll be no more war. It is finished. It's the end of the conflict. Oh, yes, Lord, yes. It is finished.
and Jesus